¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos equipos, logran resultados extraordinarios, mientras que algunos otros equipos, con el mismo talento, con los mismos recursos, les va mal, fracasan, a veces estrepitosamente? ¿Por qué a unos les va bien y a otros les va tan mal? ¿Te gustaría descubrir qué separa a los líderes que realmente transforman las organizaciones de aquellos que solo hacen ruido? ¿Te gustaría entender por qué los líderes más efectivos del mundo empresarial no se parecen en nada a lo que nos enseñan en las escuelas de negocios? Mira, la mayoría de nosotros tenemos una imagen completamente equivocada de lo que es el liderazgo de verdad. Creemos que un líder debe ser carismático, inspirador, el centro de atención, alguien que da discursos épicos y que todos admiran. Pero hoy a lo mejor descubres algo que te hace cambiar eso para siempre. Vamos a visitar un libro de Sam Walker, periodista del Wall Street Journal, que se hizo una pregunta muy simple. Oye, ¿cuáles son los 16 mejores equipos de la historia del deporte mundial? Y durante 10 años estuvo analizando estadísticamente no solo a esos 16 equipos, analizó miles de equipos hasta descubrirlos, desde el Barça hasta los New York Yankees, desde los All Blacks de Nueva Zelanda hasta el equipo de voleibol femenino de Cuba. Lo que descubrió le dejó perplejo y nos va a entregar en bandeja todo eso. Y es que esos super equipos, absolutamente todos, tenían una cosa en común. Pero no es lo que nos esperábamos. No eran los entrenadores más famosos, no las estrategias más innovadoras, no los presupuestos más altos, no eran las estrellas más brillantes. Era algo mucho más profundo y muchas veces difícil de ver a simple vista. Todos tenían capitanes que parecían imperfectos, líderes que no brillaban individualmente, que preferían la sombra a ser protagonistas, que rompían las reglas cuando era necesario, que comunicaban más con sus acciones que con sus palabras, capitanes que cualquier consultor de recursos humanos habría descartado de inmediato. Y sin embargo, estos inadaptados transformaron equipos ordinarios en dinastías legendarias. Hoy vamos a hablar de esas personas, de esos capitanes, con un libro que se llama así, Capitanes, escrito por el señor Sam Walker, que es el libro que vamos a ver aquí y ahora, en Libros para Emprendedores. Y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sea en ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización, te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un libro que se llama Capitanes, escrito por Sam Walker, publicado en el año 2017. Y cuando se publica ese libro, no nos imaginamos que estaba a punto de romper, de explotar, de destrozar uno de los mitos más arraigados del mundo empresarial. Sam Walker no es un gurú del management ni un consultor de Harvard, es algo mucho más sencillo y más lógico de entender. Es el director de deportes del Wall Street Journal, un periodista de estos obsesionados con los datos y con una pregunta que tenía en la cabeza, y es que durante décadas había estado viendo que hay deportes en los más competitivos del planeta en los que hay equipos que tienen presupuestos millonarios y que fracasan. Hay entrenadores legendarios que fallan cuando tienen plantillas prácticamente ganadoras. Había visto a superestrellas incapaces de levantar, de propulsar a sus compañeros. Pero también había visto algo más intrigante. Resulta que hay equipos que aparentemente son, entre comillas, normales, que de repente se transformaban en máquinas imparables de ganar y ganar y ganar. ¿Qué provocaba ese cambio, esa transformación? Entonces Sam Walker decide aplicar el rigor científico a esta pregunta. No me voy a basar en opiniones o cosas subjetivas. Y se pone a recopilar datos de más de 37 deportes diferentes y empieza a analizar a miles de equipos a lo largo de 150 años de historia deportiva. Utilizó el sistema de puntuación ELO, el mismo que se usa para clasificar a los maestros de ajedrez. Su objetivo:
a lo mejor imposible, veremos que no, identificar científicamente a los 16 mejores equipos de todos los tiempos. Y después de 10 años de investigación, lo logra. Y entonces se hizo la pregunta que a lo mejor tú te estás haciendo: ¿qué tienen en común estos 16 super equipos? Y la respuesta le dejó desconcertado. No era el dinero. Los Magpies de fútbol australiano eran un equipo súper humilde. No eran las estrellas. Muchos de estos equipos tenían jugadores anónimos. No eran los entrenadores. Algunos tenían técnicos mediocres. Era una figura que casi nadie notaba o señalaba: el capitán. Pero no cualquier tipo de capitán. En el episodio de hoy te voy a descubrir por qué el 95% de lo que nos enseñan sobre liderazgo está completamente equivocado. Te voy a explicar además 7 rasgos que comparten todos los líderes excepcionales, cómo identificar y desarrollar estos rasgos en tu empresa, en tu equipo, en tu negocio y el método científico para construir culturas de alto rendimiento, entre muchas otras cosas. En los próximos minutos creo que si te aplicas vas a dominar un sistema de liderazgo que ha creado las dinastías más exitosas de la historia del deporte. Vas a entender por qué el liderazgo de verdad no tiene nada que ver con el carisma y tiene todo que ver con la efectividad silenciosa. Y lo más importante, espero, vas a tener herramientas específicas para aplicarlo tú mismo, para pasar a la acción, para poner estos descubrimientos en marcha, en funcionamiento en tu empresa, en tu equipo, en tu proyecto, desde hoy mismo. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre cómo se lideran las personas y cómo construir equipos ganadores. Vamos a darle. Fíjate que durante más de un siglo nos hemos construido una imagen en la cabeza del liderazgo que es totalmente falsa. Piensa en los líderes que más admiras. Probablemente sean personas súper carismáticas, elocuentes, seguros de sí mismos, personas que cuando entran en una sala todos se giran a mirarlos. Steve Jobs dando presentaciones épicas, Winston Churchill inspirando a toda una nación con sus discursos, Martin Luther King moviendo a multitudes con su elocuencia. Y está perfecto admirar a todas estas figuras, pero hay un problema con esta imagen del liderazgo, y es que no la podemos copiar, no la podemos replicar. En el 99% de las situaciones reales eso no nos aplica a nosotros. Sam Walker descubre cuáles son los 16 mejores equipos de la historia del deporte, equipos que no solo ganan, sino que dominan durante años de forma seguida. Empieza a estudiar a sus líderes y el autor se esperaba encontrar versiones deportivas de Steve Jobs, básicamente. Esperaba encontrarse capitanes carismáticos, elocuentes, que inspiraban a sus equipos con discursos motivacionales como las películas, pero lo que encontró lo dejó completamente confundido. ¿Por qué? Bill Russell, capitán de los Boston Celtics, que ganaron 11 campeonatos en un lapso de 13 años, 11 campeonatos en 13 años. Bill Russell era tímido, era reservado, rara vez hablaba en público y cuando lo hacía hasta tartamudeada. Era el capitán. Carla Overbeck, capitana de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, dominó los años 90, era tan silenciosa que muchos periodistas ni siquiera sabían que existía. Yogi Berra, de los New York Yankees, ganaron 5 campeonatos consecutivos. Era conocido por que hablaba de forma súper confusa, súper incoherente muchas veces. ¿Cómo era posible que estos líderes, entre comillas, defectuosos, hubieran creado, hubieran dirigido, hubieran liderado las dinastías más exitosas de la historia? La respuesta está en el libro y es lo que se llama el mito del líder carismático. Pensamos que liderar es ser el centro de atención, cuando en realidad es todo lo contrario. Los verdaderos líderes entienden que su trabajo no es brillar, sino que es hacer brillar a otros. Y esa diferencia es clave para cualquier emprendedor, para cualquier empresario. Imagínate que tú diriges una empresa de tecnología y tienes que elegir entre 2 candidatos para que lideren tu equipo de desarrollo. El candidato A, súper carismático, presentaciones increíbles, siempre está en todas las conferencias, súper activo en redes sociales, todos hablan de él. Candidato B, reservado, prefiere trabajar en segundo plano, dedica el 80% de su tiempo a ayudar a sus compañeros a resolver problemas, rara vez aparece en público. Probablemente en una situación normal, no hoy porque se supone que estamos hablando de esto y ya sabes por dónde vamos a ir, pero normalmente ¿a quién escogeríamos? ¿Al primero o al candidato A, al que hace más ruido? Según los datos del libro, el candidato B tiene 10 veces
más probabilidades de crear un equipo de alto rendimiento, pero no lo sabemos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el más callado, el más silencioso, el que es una herramienta de equipo, es mejor? Porque el liderazgo efectivo no se mide por la cantidad de atención que recibes, sino por los resultados que les generas a otros. ¿Cómo haces que otros generen resultados? Esa es la clave. Los capitanes del nivel 1 que estudió Walker tenían una obsesión. Era hacer que el equipo funcionara mejor como sistema. No se preocupaban por su propia imagen, no necesitaban reconocimiento, no buscaban aplausos. La única métrica del éxito para un capitán de este tipo es: ¿está el equipo ganando más de lo que ganaría sin mí? ¿Sí o no? Y esa es la mentalidad que lo cambia todo. Cuando tu ego no está en juego, puedes tomar mejores decisiones, más inteligentes. Cuando no necesitas ser el centro de atención, puedes enfocarte en lo que importa. Cuando tu identidad no depende del reconocimiento externo, es entonces cuando puedes hacer un trabajo sucio para muchos que nadie más quiere hacer, probablemente, pero que tú haces porque es el bien para tu equipo. Sam Walker, el autor del libro, descubre además que estos líderes silenciosos no solo eran más efectivos, sino que también generaban más lealtad, más cohesión y más resultados sostenibles que cualquier otro líder carismático. ¿Y eso por qué? Porque cuando un líder carismático se va, el equipo colapsa. Toda la estructura dependía de esa personalidad de esa persona. Pero cuando un líder funcional se va, el equipo sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el líder se encargó de construir sistemas, desarrolló a las personas, creó una cultura que trasciende a cualquier individuo. Y esa es la primera gran lección del libro Capitanes. El liderazgo de verdad es invisible. Los mejores líderes son como el aceite en un motor. No lo ves trabajar, pero sin él todo se detiene. En el contexto empresarial, ¿esto qué significa para ti? Significa que probablemente debes replantearte cómo evalúas el liderazgo en tu organización. ¿Estás promoviendo, estás ascendiendo a las personas que más ruido hacen o a las que más valor generan? ¿Estás midiendo el liderazgo en base a la visibilidad de las personas o por los resultados del equipo? ¿Estás confundiendo carisma con competencia? La revolución mental que nos propone el libro es que dejemos de buscar líderes que impresionen y empecemos a buscar líderes que impresionen a sus equipos. Porque después de todo, lo único que importa no es lo que pienses tú sobre el líder, sino los resultados que ese líder es capaz de generar a través de otras personas. Entonces, después de analizar obsesivamente, digamos, a capitanes de los 16 mejores equipos de la historia, el autor de este libro, Sam Walker, hace un descubrimiento que lo deja helado. Estos líderes, que vienen de países diferentes, de deportes diferentes, de épocas diferentes, tenían patrones de comportamiento prácticamente idénticos. Era como si hubieran seguido el mismo manual secreto de liderazgo. Walker identificó 7 rasgos que compartían todos esos capitanes tan buenos, rasgos que van en contra de todo lo que nos enseñan sobre liderazgo. Vamos a ver esos 7 rasgos. Ojo, no son rasgos de personalidad, no son características con las que naces, no dependen de tu ADN, no dependen de si eres extrovertido o si eres súper carismático. Son rasgos que son comportamientos aprendidos, habilidades que tú puedes desarrollar también de forma consciente. Y vamos a ver que cuando cualquier persona adopta estos 7 comportamientos, ¿sabes qué sucede? Aumenta dramáticamente su efectividad como líder. Los 7 rasgos de los capitanes de élite son: rasgo número 1, tenacidad extrema y capacidad de concentración en la competición. 2, estilo de juego agresivo que lleva las reglas al límite. 3, disposición a realizar el trabajo más ingrato en la sombra. 4, estilo de comunicación discreto, práctico, democrático. 5, capacidad de motivar con exhibiciones no verbales, demostrando pasión, apasionadas. 6, convicciones fuertes y coraje para diferenciarse del grupo. 7, control emocional. Tienen un interruptor de emergencia. Claro, y dicho así, esto no suena para nada lo que los líderes carismáticos que admiramos son, no los describe. De hecho, normalmente estaríamos describiendo a personas complicadas, entre comillas, difíciles. Y tiene razón.
Los capitanes de nivel 1 no eran necesariamente personas fáciles de tratar, no eran los más populares, no ganaban concursos de popularidad, pero hacían algo mejor que nadie. Transformaban la capacidad de rendimiento de todo el equipo. Piénsalo así, cuando tú contrates a un desarrollador de software, por ejemplo, ¿prefieres al que programa mejor o al que cae mejor a todo el mundo? Cuando necesitas un cirujano, ¿eliges al más simpático o al mejor salvando vidas? El liderazgo funcional sigue la misma lógica. Lo que importa no es lo agradable o no que sea la persona, sino lo efectiva que es generando resultados a través de otros. Cada uno de estos 7 rasgos que decíamos cumple una función específica en una, podríamos llamar, arquitectura del rendimiento de un equipo. La tenacidad extrema sirve para inspirar al resto del equipo. Cuando ven a su líder dando todo hasta el último segundo, es imposible que se relajen. El estilo agresivo que decíamos, pues como que eleva o empuja los límites de lo posible. Son líderes que no aceptan las reglas como inmutables, entonces las ven como parámetros que pueden optimizar y así lo hacen de forma agresiva. El trabajo en la sombra que decíamos les sirve para construir respeto auténtico. La comunicación práctica les servía para evitar cualquier confusión. Las exhibiciones no verbales les servían para comunicar emoción sin palabras. Las convicciones fuertes le dan al equipo algo en lo que creer y el control emocional sirve para mantener al equipo estable incluso en las crisis. Cuando otros entren en pánico, el líder mantiene la calma y la perspectiva. Juntos, estos 7 rasgos crean lo que Walker llama el liderazgo de alta intensidad y bajo mantenimiento. Alta intensidad, porque estos líderes exigen la excelencia constantemente. Bajo mantenimiento, porque no necesitan atención, no necesitan reconocimiento, validación externa para funcionar. Imagínate que tú tuvieras una empresa que está creciendo rápidamente y necesitas a alguien que lidere tu equipo de consultores senior. Un líder tradicional se enfocaría en dar presentaciones inspiradoras a los clientes, representar a la empresa en eventos, ser la cara visible del negocio. Pero ¿y un líder de nivel 1? Uno de estos líderes nivel 1 se enfocaría en cosas completamente diferentes. Revisar la calidad del trabajo de cada consultor antes de entregarlo, estar disponible 24/7 para resolver problemas, hacer él mismo las partes más difíciles de los proyectos cuando fuera necesario para dejar al equipo que se enfoque en lo suyo, defender a su equipo ante clientes difíciles, mantenerse calmado en las crisis, tomar decisiones racionales cuando todos están estresados. El resultado en ambos casos sería bastante diferente. El líder tradicional generaría contratos a corto plazo basados en su carisma. El líder de nivel 1 generaría clientes leales basados en la calidad del trabajo que están haciendo. Cuando el líder tradicional se va de vacaciones o renuncia, los clientes se van con él. Cuando un líder nivel 1 no está, el equipo sigue funcionando al mismo nivel porque él construyó capacidades, habilidades, sistemas en lugar de dependencia. Este es el modelo que vas a dominar en los próximos bloques. Vamos a ver cómo desarrollar cada uno de estos 7 rasgos de forma práctica, de forma aplicable en un contexto de empresa. La pregunta ya no es si estos rasgos funcionan. Sam Walker lo ha demostrado estadísticamente en el libro y analizando a miles de equipos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abandonar tu imagen del liderazgo tradicional para adoptar un modelo que funciona de verdad? Vamos a verlo. Vamos con los primeros 2 rasgos, la tenacidad letal y la agresión inteligente. Son los 2 rasgos más malentendidos del liderazgo, la tenacidad y la agresión estratégica. Cuando la mayoría de la gente escucha tenacidad, piensa en terquedad, una persona muy terca, muy cabezota. Cuando escuchan agresión, piensan en violencia o un carácter complicado. Pero vamos a ver que hay algo diferente en estos enfoques que nos puede hacer ver estas cosas como la tenacidad o la agresión estratégica como herramientas de construcción masiva. Rasgo número 1, la tenacidad extrema y la capacidad de concentración. Los capitanes de nivel 1, como queremos que tú lo seas, no es que sean tenaces, porque si son tenaces,
de manera selectiva. Tienen la habilidad de identificar los momentos más críticos y multiplicar su intensidad exactamente en esos momentos. Es decir, son intensos cuando es necesario. Por ejemplo, mencionábamos antes a Yogi Berra. Yogi Berra, capitán de equipo de béisbol de los New York Yankees, ganaron 5 campeonatos consecutivos. Este señor era famoso porque nunca se relajaba en situaciones de presión. Mientras otros jugadores se ponían nerviosos, Yogi Berra, súper calmado, más concentrado, más preciso que nadie, súper focus. Su tenacidad no era emocional, era matemática. Entendía que en béisbol, en este caso, igual que en los negocios, hay momentos que valen 10 veces más que otros. Y es en esos momentos donde él invertía 10 veces más energía mental. Esto tiene una aplicación directa en una empresa. Imagínate que eres el creador de una empresa y estás buscando inversión. Has tenido 15 reuniones con inversionistas posibles, todas han ido bien, pero ninguna se ha cerrado. Un emprendedor normal, desmoralizado por los suelos, esto no es para mí, comenzaría a dudar de sí mismo, de su producto, de su estrategia, pero un líder con tenacidad de nivel 1 haría algo diferente, identificaría exactamente qué está fallando y lo corregiría de forma obsesiva hasta que funcionara. No se quejaría de que los inversionistas no entienden la visión que tienen, no buscaría validación emocional de su equipo. Lo que hacía es revisar, lo que haría sería revisar cada presentación, analizaría cada objeción y básicamente ajustaría cada número hasta que fuera perfecto. En los negocios, como en el deporte, la diferencia entre ganar y perder a menudo está en los detalles más pequeños. Rasgo número 1, por lo tanto, tenacidad extrema. Rasgo número 2, agresión inteligente para llevar las reglas al límite. Este es el rasgo, obviamente, yo creo, más mal entendido de todos, porque cuando hablamos de agresión no se está refiriendo aquí en el libro a violencia física o a un mal temperamento, una mala personalidad. Se refiere a algo mucho más sofisticado, la disposición a explorar los límites de lo que es posible. Un capitán de nivel 1 tiene una relación única con las reglas, no las rompe, las optimiza. En el rugby hay un equipo mítico entre todos que es el de los All Blacks de Nueva Zelanda, estos que se ponen a hacer sus gritos tribales al inicio, ¿no?, de un partido. Bueno, Richie McCaw era el capitán de los All Blacks de Nueva Zelanda cuando dominaron el rugby mundial durante una década. Y este señor era famoso por algo muy concreto, y es que conocía las reglas del deporte mejor que los propios árbitros. No es que hiciera trampas, es que encontraba espacios grises en el reglamento que nadie más había explorado. Cuando había una situación ambigua, McCaw sabía exactamente hasta dónde podía presionar sin ser penalizado. ¿Cuál era el resultado? Sus equipos ganaban posesiones extra, conseguían ventajas posicionales, creaban oportunidades que otros equipos no conseguían. ¿Cómo podemos adaptar esta lección que llamamos agresión inteligente, cómo la podemos adaptar al mundo empresarial? Imagínate, vamos a llamarla algo así como la disposición a cuestionar las limitaciones. Disposición a cuestionar las limitaciones. Steve Jobs era un maestro en esto. Cuando desarrolló el primer iPhone, no aceptó las limitaciones que todos daban por sentadas. Oye, ¿por qué los teléfonos necesitan tener un teclado físico? ¿Por qué no podemos tener internet de verdad en un móvil? ¿Por qué los operadores tienen que controlar el software? Y entonces Steve Jobs no es que rompiera las leyes de la física, lo que sí rompió fueron las convenciones de la industria. Imagínate que tú tuvieras una agencia de marketing digital. Todos tus competidores cobran por horas o cobran un fijo mensual. Un líder con agresión inteligente se preguntaría, oye, ¿por qué tengo que seguir este modelo de precios? ¿Por qué no desarrollo un modelo de precios basado en resultados medibles? ¿O una tarifa fija por proyecto con garantía de satisfacción? ¿O una sociedad donde solo cobramos si el cliente crece? No estarías rompiendo ninguna regla legal, pero sí estarías explorando espacios que tus competidores no se atreven a entrar, no se atreven a tocar. La clave está en entender que las limitaciones aparentes a menudo son solo acuerdos, convenciones que nadie está poniendo en duda, que nadie está cuestionando. Y en el libro se nos explica una fórmula para aplicar esta tenacidad inteligente. Walker identificó un patrón en cómo estos líderes aplican la tenacidad más la agresión.
¿Vale? Son 5 pasos. El primero, identificación de momentos críticos, es decir, no gastamos energía todo el rato, la concentramos en aquello que más impacta. Primero, entonces, identificación de momentos críticos. Segundo, análisis detallado de las restricciones, estudian las reglas del juego mejor que nadie. Tercero, búsqueda de espacios grises, encuentran oportunidades que otros no ven. 4. Ejecución sin piedad. Cuando identifican una ventaja, la explotan de inmediato. Y 5. Optimización constante. Refinan su enfoque, ajustan su enfoque basado en los resultados. Tomemos un ejemplo empresarial concreto. Imagínate que tú diriges una tienda de productos artesanales y tienes un problema principal, digamos, de muchos que puedas tener, tienes uno que es la logística. Todos tus competidores utilizan las mismas empresas de paquetería, todos tienen los mismos problemas, sus entregas están siendo lentas, están siendo costosas, pero es que todo el mundo utiliza esa paquetería. Aplicación de esta tenacidad inteligente. Lo primero, identificación. Identificamos que el momento crítico en este caso no es la venta, es la entrega. Ahí sí se decide si el cliente va a volver o no. Análisis, segundo paso. Estudiamos las regulaciones de envío, las tarifas de cada transportista, los horarios de recolección, las restricciones por peso y tamaño. Analizamos todo. Tercero, espacio gris. Descubres que puedes combinar envíos locales con un servicio de mensajería para entregas el mismo día en tu ciudad principal. Ejecución. Implementas entrega del mismo día como ventaja competitiva, aunque inicialmente sea más caro en tu ciudad. Siguiente, optimización. Empiezas a medir las métricas de satisfacción del cliente y ajustas el servicio basándote en datos reales. El resultado no solo es una mejor logística, es una ventaja competitiva que puedes defender. ¿Por qué? Porque hace que tus competidores vayan a tardar meses en replicarla porque requiere de un trabajo de investigación previa. Esto es lo que hacían los capitanes de nivel 1. No aceptaban las limitaciones como algo que no se pueda cambiar. Una limitación es simplemente un problema a solucionar. Llegamos a los rasgos 3 y 4. Son dos de los rasgos más complicados de integrar en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el rasgo 3, el poder del trabajo invisible, y el rasgo 4, la comunicación democrática, para muchas personas son obstáculos difíciles de superar. ¿Tenemos disposición a hacer trabajo sucio que nadie ve? Hombre, dicho así no, pero probablemente estamos adaptándonos a hacer un trabajo que nadie quiere hacer, y aunque no sea trabajo sucio, pero también estamos dispuestos a aplicar un estilo de comunicación que vaya en contra de lo que se hace normalmente. Ahí es donde mucha gente cojea bastante. Bueno, vamos a ver estos rasgos. Rasgo número 3, disposición a realizar trabajo ingrato en la sombra. Este rasgo es uno de esos rasgos que destruyen el mito del líder que todos teníamos, ¿no? Un líder es alguien súper estratégico, mientras que hay otros que se encargan de ejecutar. Los capitanes de nivel 1 hacen algo diferente. Se ensucian las manos con el trabajo que nadie quiere hacer. Por ejemplo, Carla Overbeck, que la mencionábamos antes, capitana de la selección femenina de Estados Unidos. Dominó los años 90, ganaron de todo. Era esta chica famosa por algo que la mayoría de capitanes considerarían por debajo de su nivel, pero es que cargaba personalmente las maletas de sus compañeras. No lo hacía como gesto simbólico, lo hacía sistemáticamente, partido a partido, año tras año. ¿Por qué? Porque entendía que hay algo muy importante en la psicología del trabajo de equipos, que es que la autoridad real no se obtiene por título, se gana a través del servicio. Cuando sus compañeras veían que la capitana estaba haciendo el trabajo más duro, más pesado, generaba una respuesta automática en ella. Si ella está dispuesta a hacer esto por el equipo, yo también debo darlo todo. Eso no es sentimentalismo, eso es neurociencia aplicada. Cuando nosotros vemos a alguien en una posición de autoridad que está haciendo sacrificios por el grupo, se activan regiones del cerebro relacionadas con la lealtad, relacionadas con el compromiso también. En un contexto empresarial, ¿cómo podemos traducir esto? Pues pudiera ser revolucionario en algún caso. Imagínate que eres el CEO de una empresa de 30 empleados y tu empresa está pasando por una crisis de crecimiento. Los proyectos se están atrasando, los clientes se están quejando, el equipo está estresado. ¿Qué haría un líder tradicional? Pues organizaría un montón de reuniones, daría un discurso inspiracional, estamos pasando tiempos difíciles que requieren de nuestra mejor versión, y delegaría la solución en los managers.
pero un líder de nivel 1 no lo haría. Un líder de nivel 1 haría algo diferente. Se quedaría hasta las 2 de la mañana ayudando al equipo de desarrollo a resolver problemas críticos. Atendería personalmente las llamadas de clientes descontentos para entender exactamente qué está fallando. Revisaría línea por línea las propuestas más importantes antes de enviarlas. Traería comida al equipo si tienen que trabajar fin de semana. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos perfiles? En el primer caso, un CEO, un director general, mantiene su estatus, pero pierde credibilidad. En el segundo caso, el CEO sacrifica su comodidad para tener lealtad auténtica. La clave está en entender que el liderazgo funcional requiere de inversión personal continua. El rasgo número 4, lo decíamos antes, es el de la comunicación. Una comunicación discreta, práctica, democrática, por ejemplo. Y este es un rasgo que toca el corazón del mito del líder carismático. Los capitanes de nivel 1 no son personas que dan discursos épicos, no son personas que inspiran con palabras grandilocuentes, no tienen por qué tener citas memorables. Tim Duncan, que fue capitán de los San Antonio Spurs, ganaron 5 campeonatos de la NBA. Tim Duncan era famoso por su comunicación, que era súper práctica. En vez de gritar, de motivar en el vestidor, lo que hacía Duncan era diferente. Circulaba constantemente entre sus compañeros durante los partidos y estaba siempre todo el rato dando instrucciones específicas y ultra prácticas. ¿Sabes qué? En la próxima, muévete 2 pasos a la izquierda en la próxima jugada. Si el pivote está cansado, creo que lo está, atácalo por el poste bajo. El árbitro está fijándose mucho en las manos y en las faltas que estamos haciendo con las manos. Mantén esos brazos arriba. No estaba diciendo eso de venga, vamos campeones, podemos con todo. No, estaba dándoles información útil que buscaba mejorar el rendimiento inmediato del equipo. Sam Walker, el autor de este libro que estamos viendo hoy, descubre además que los equipos que tienen capitanes comunicadores prácticos, llamémoslo así, cometen significativamente menos errores que los equipos que tienen capitanes motivadores. ¿Por qué? Porque la comunicación práctica reduce la incertidumbre. Y la incertidumbre es el enemigo número 1 del rendimiento bajo presión. Esto, si lo trasladáramos al mundo de la empresa, esto se traduce en un estilo de liderazgo súper diferente. Imagínate que diriges un equipo de ventas y estás por debajo de las metas de ventas. Pues si comunicáramos de la forma tradicional, mediante inspiración y todo eso, ¿qué diríamos? Oye, equipo, sé que podemos lograr esto, somos los mejores, solo necesitamos creer en nosotros mismos, tenemos que dar el 110%, vamos por esas ventas. Así sería la inspiración tradicional, bueno, más o menos. Y la comunicación de nivel 1, esta que estamos viendo hoy de los capitanes más efectivos, sería algo totalmente diferente. Chicos, he estado analizando nuestro flujo de ventas, tenemos 23 posibles clientes cualificados, necesitamos cerrar 8 para llegar a la meta. María, tus 3 clientes más grandes están en el punto de decisión final, pero no están dando el paso. ¿Qué necesitamos para cerrarlos esta semana? Carlos, tienes 6 oportunidades que están en proceso de negociación. ¿Cuáles son las 2 más probables? ¿Qué objeciones deberíamos estar resolviendo? ¿Ves la diferencia? El primer enfoque apela a las emociones, pero no da herramientas. El segundo enfoque identifica acciones específicas que mejoran las probabilidades de éxito. Hay varios rasgos que tienen que ver con esta comunicación que estamos pidiendo, comunicación discreta, práctica, democrática también. Son 5 claves, son escuchar más que hablar, hacer preguntas específicas, dar feedback inmediato, validar las propuestas del equipo y comunicar siempre con contexto, ¿vale? Explicar no solo qué hacer, sino por qué es importante. Esto es clave si nosotros queremos generar resultados. Los capitanes de nivel 1 descubren que un liderazgo efectivo no es convencer a otros de que sigan tus planes, es construir el mejor plan posible con la inteligencia colectiva del equipo. La pregunta para ti sería si estás liderando a través de imponer o estás buscando orquestar de forma inteligente todo el equipo. Ojalá sea lo segundo. Vamos con los siguientes 2 rasgos, rasgo 5 y 6, el lenguaje corporal y el coraje de la disidencia. Son 2 rasgos súper poderosos, muy peligrosos, también porque difieren mucho de cómo se hacen las cosas normalmente. Básicamente es la capacidad de transmitir emoción sin palabras y también el coraje de crear conflicto cuando es necesario. Rasgo número 5, por lo tanto, capacidad de motivar
con exhibiciones no verbales apasionadas. Los capitanes de nivel 1 raramente dan discursos inspiradores, pero tienen algo mucho más poderoso. Tienen la capacidad de transmitir emoción pura a través de acciones físicas. Por ejemplo, Buck Shelford, capitán de los All Blacks durante su época de más dominio, era famoso por algo específico que hacía antes de cada partido: la haka, la danza de guerra maorí. Pero Shelford no simplemente participaba en la haka, la encarnaba. Su intensidad era tan auténtica, tan brutal, que contagiaba al resto del equipo. Sin decir una palabra, estaba comunicando: esto es la guerra. Esto importa más que cualquier otra cosa en el mundo y voy a darlo todo. Walker en el libro descubre algo interesantísimo, y es que las exhibiciones no verbales de los líderes tienen un impacto medible en el rendimiento del equipo. Los equipos cuyos capitanes muestran pasión física intensa rinden mucho mejor en momentos de presión que los equipos que tienen capitanes más fríos, más controlados. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. Y cuando un líder demuestra compromiso total a través de su cuerpo, su lenguaje corporal, está activando las mismas emociones en su equipo. Esto no es psicología barata, esto es neurociencia. Las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro nos hacen imitar de forma automática las emociones que vemos en otros. Cuando vemos que alguien está comprometido, súper intenso, nuestro propio nivel de compromiso y de intensidad se va a elevar también. Esto, en un contexto empresarial, tiene aplicaciones inmediatas. Imagínate que eres el dueño, fundador, director de una empresa y tu equipo está trabajando en el lanzamiento más importante de la historia de la empresa. Es viernes por la noche, todos están muertos de cansancio, pero acaban de descubrir un error crítico que pudiera retrasar el lanzamiento. Un líder tradicional reuniría al equipo y diría: vea, están cansados, necesitamos resolver esto es importante para la empresa. Un líder de nivel 1 haría algo completamente diferente. Se quitaría la chaqueta, se arremangaría, se sentaría frente a un ordenador y empezaría a revisar código línea por línea junto con el equipo. Su lenguaje corporal estaría comunicando: esto es importante, tan importante que voy a sacrificar mi viernes por la noche y quedarme aquí con mi equipo. No les estoy pidiendo que hagan algo que yo no estaría dispuesto a hacer. Sin discursos, sin motivación artificial, solo demostrando de forma física un compromiso compartido. ¿Cuál sería el resultado? Sería que el equipo no solo resolvería ese problema, sino que lo haría con más energía, con más enfoque de lo que tenían incluso antes de que se iniciara la corrección del problema. Este es el rasgo número 5, capacidad de motivar con exhibiciones no verbales. El 6, rasgo número 6, son las fuertes convicciones, el coraje para diferenciarse. Y este rasgo es crucial cuando queremos ser líderes excepcionales. Los capitanes de nivel 1 no intentan complacer a todos. Tienen principios no negociables y los defienden incluso cuando eso pudiera crear conflicto. Por ejemplo, Philipp Lahm, capitán de la selección alemana, ganó el Mundial de Fútbol del año 2014. Philipp Lahm, conocido por algo muy concreto: confrontaba públicamente a sus propios entrenadores si creía que estaban tomando decisiones equivocadas. No lo hacía por ego o porque era un rebelde, lo hacía porque tenía convicciones profundas sobre qué era lo mejor para el equipo. En una ocasión se puso a criticar abiertamente la estrategia del entrenador nacional en una conferencia de prensa. Otros jugadores escandalizados. Los medios diciendo: esto va a ser una crisis sin medida en el vestuario. ¿Cuál fue el resultado? El entrenador cambió de estrategia. El equipo ganó al partido siguiente y Lahm ganó más respeto en el vestuario, no menos. ¿Por qué? Porque sus compañeros entendieron que Philipp Lahm anteponía el éxito del equipo a su propia congruencia política. Los equipos con capitanes disidentes tienen menos conflictos internos que los equipos con capitanes complacientes. Parece una paradoja, pero tiene lógica. Cuando un líder enfrenta los problemas de cara, evita que se conviertan en problemas mayores más adelante. Cuando un líder dice cosas que pueden ser incómodas, pero de verdad que las dice para aportar o para hacer cambios, está creando un entorno donde otros también pueden ser honestos. Cuando un líder defiende principios en los que cree, está estableciendo estándares que todos pueden seguir, pueden subirse a ese barco.
Esto en un mundo empresarial, ¿cómo lo podemos traducir? Lo podemos traducir como la disposición a crear fricción a corto plazo para generar resultados mejores a largo plazo. Imagínate que diriges una consultoría y tienes un cliente súper importante constantemente. El cliente está cambiando los requerimientos del proyecto, está generando sobrecostos y está generando estrés en el equipo. Un líder complaciente, ¿qué haría? Aceptaría los cambios porque hay que mantener la relación comercial con el cliente, no hay que hacerle rabiar, aunque eso signifique que su equipo tenga que trabajar fines de semana gratis y probablemente que la calidad del proyecto se deteriore. Un líder de verdad, un líder nivel 1, haría algo diferente. Confrontaría al cliente directamente. Cliente, entiendo que necesitas hacer ajustes, pero los cambios constantes están afectando la calidad del trabajo y el bienestar de mi equipo. Necesitamos establecer un proceso claro para manejar modificaciones con tiempos definidos, con fechas definidas, con costos definidos. Y es una conversación incómoda. A nadie le gusta mantener ese tipo de conversaciones porque corremos el riesgo de perder el cliente. Pudiera generar tensión, pudiera amenazar al cliente con irse. Pero aquí hay dos resultados posibles. Y los dos son positivos. El resultado A es que el cliente acepte las nuevas reglas, que el proyecto mejore, que la relación se vuelva más profesional y sostenible. El resultado B, que el cliente se vaya. Pero vas a liberar los recursos para trabajar con clientes que sí valoren tu experiencia y que respeten tus procesos. En ambos casos, ganas. El rasgo número 7 es el interruptor de emergencia emocional. Y es el rasgo más importante de un liderazgo excepcional. Y es que el control emocional extremo, que llaman el interruptor de emergencia, es un rasgo que la mayoría no tienen, no ejecutan, no utilizan, y es uno de los rasgos que más nos diferencian de los capitanes más exitosos, el control emocional. Maurice Richard, que era capitán de los Montreal Canadiens durante una de las dinastías más dominantes de la historia del hockey hielo, tenía un problema súper serio. Era que tenía un temperamento explosivo, se cabreaba mucho. En sus primeros años era conocido por sus arrebatos de ira. Perdía el control, recibía penalizaciones, su equipo sufría las consecuencias. Pero Maurice Richard, este señor, hizo algo increíble. Desarrolló conscientemente un interruptor de emergencia emocional. Cuando sentía que el cabreo empezaba a tomar el control, ¿qué hacía? Activaba mentalmente un protocolo. Respiración profunda lenta, enfoque en la siguiente jugada, recordatorio de las consecuencias negativas que puede generar esto para el equipo. Y el resultado era revolucionario. Richard se volvió una persona menos competitiva, no, se volvió una persona más letal. Canalizaba toda su intensidad emocional hacia el rendimiento individual. Mantenía la claridad mental necesaria para tomar decisiones, pero se enfocaba muchísimo más en generar situaciones óptimas para el equipo. Todos los capitanes de nivel 1 han desarrollado algún tipo de mecanismo de regulación emocional. No es que fueran personas naturalmente calmadas de serie. De hecho, la mayoría de capitanes buenos tienen temperamentos intensos, pero han aprendido a separar la intensidad emocional de la reactividad emocional. Sentir las emociones las siguen sintiendo, pero no permiten que esas emociones controlen sus decisiones. ¿Cómo puedes tú activar este protocolo, este interruptor de emergencia en ti? Te propongo 5 pasos. El primero es el reconocimiento inmediato. Identificar cuáles son las emociones que empiezan a escalar, que empiezan a crecer, emociones negativas. Reconozcamos de inmediato. Paso número 1. Paso número 2, pausa. Hacemos una pausa, o sea, creamos un espacio temporal, físico, entre ese estímulo que hemos recibido y la respuesta. Paso número 3, reencuadre mental. Básicamente cambiamos el marco de cómo estamos interpretando esa situación. Cuarto paso, nos enfocamos en controlar, se concentran en lo que sí puedo controlar y en lo que no puedo controlar lo descarto de mi mente. Y paso número 5, acción controlada. Toman decisiones basadas en el cálculo de los resultados, no en el cálculo emocional. Si aplicas estos 5 pasos, no solo vas a tener una mejor gestión de crisis, sino que te vas a convertir en la persona que convierte problemas en oportunidades de mejora. No se me ocurre otra forma mejor de ser. Ahora, hay gente que dice, vale, pero es que yo no soy así, yo no puedo controlar, yo soy así y nunca cambiaré, ¿no? Que decía Alaska. Bueno, en el libro descubren que esta habilidad no es que sea innata, no es que se trae en el ADN o no se trae,
Resulta que todos los capitanes de nivel 1 han desarrollado conscientemente este interruptor de emergencia. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, mediante simulación mental. Visualizan crisis potenciales que no han ocurrido todavía y ensayan mentalmente cómo ellos van a responder. También hacen análisis post-evento, es decir, después de cualquier situación tensa, analizan de forma objetiva qué es lo que hicieron bien y qué es lo que debieran haber hecho mejor. Y luego también tienen sistemas de apoyo, es decir, tienen personas de confianza que les pueden dar la perspectiva externa de cuando están metiéndose demasiado, están demasiado intensitos con las emociones en una determinada situación. De esto es de lo que estamos hablando cuando nosotros buscamos desarrollar un interruptor de emergencia. Utilizar herramientas que nos ayuden a crearlo, porque no tienes que nacer con ello, simplemente tienes que desarrollarlo. La pregunta para ti sería: ¿tienes un protocolo específico para manejar las crisis emocionales o permites que las situaciones de estrés controlen tus decisiones? Estos son los 7 rasgos de los capitanes. Y me gustaría terminar con un ejercicio que es cómo pudieras tú, independientemente de donde estés trabajando, cómo pudieras tú convertirte en un líder dentro de una empresa, da igual el estatus o el puesto en el que estés, cómo pudieras ser tú alguien que está en una empresa, estás liderando un equipo, cómo pudieras ser un líder nivel 1, un capitán de estos que hemos estado viendo hoy. Bueno, pues el reto es que normalmente en estos casos no tenemos control total. Tenemos una política, una organización que dice de quién dependo yo, quién es mi jefe, a quién reporto, y eso muchas veces complica el liderazgo de forma funcional. Entonces vamos a definir 3 fases, ponle 3 meses si quieres, en los cuales nosotros pudiéramos desarrollar un mejor liderazgo y convertirnos en líderes capitanes. Lo primero que deberíamos hacer en una primera fase es hacer un diagnóstico interno. Empieza a mapear la realidad política de la empresa en la que trabajas. ¿Cuál es el organigrama? ¿A quién estás reportando? ¿Quién realmente toma las decisiones en esa área? ¿Quién está generando más influencia sobre tu jefe? ¿Dónde están los centros de poder de verdad en tu organización? Y después analiza, ¿tu liderazgo se basa actualmente en tu puesto, en tu título, o en el respeto que tu equipo te tiene? Si tú desaparecieras mañana, ¿el equipo te seguiría o seguiría las órdenes del próximo jefe? Luego pregunta anónimamente a tu equipo: ¿qué necesitarías de mí que actualmente no estés recibiendo? A lo mejor lo que te dicen te sorprende. A veces, cosas tan simples como «es que quisiera que se reconocieran mis aportes», puede ser algo muy fácil de realizar y genera muchísima más confianza y liderazgo por tu parte. Comprométete entonces a identificar 2 métricas de rendimiento que sean importantes en tu área, no las que te dice tu jefe, sino las que realmente impactan en el negocio, y comprométete a conocer, a revisar esos números de forma continuada. Cuando hay riesgos, ¿te involucras para mejorarlos o simplemente buscas delegar y crear sistemas que los hagan mejorar? Finalmente, identifica un proceso en tu organización que sientas que está ralentizando, que está deteniendo a tu equipo, y mira si es algo que es inmutable o se puede modificar. Y si se pudiera modificar, diseñemos un experimento pequeñito para ver si cambiamos la forma de hacer las cosas, en este caso concreto, si conseguimos los resultados necesarios. ¿Pudieras dedicar un mes a esto? Probablemente sí. Y este diagnóstico interno te daría muchas claves y probablemente muchos pasos a seguir. ¿Qué haríamos en el siguiente mes, en una segunda fase? Vamos a empezar a construir en esta segunda fase, el segundo mes, por ejemplo, liderazgo funcional de verdad. Comienza haciendo el trabajo que tu equipo más odie hacer, la tarea más tediosa, la que todos posponen, la que es crítica pero nadie quiere hacer, esa. Durante una semana completa la haces, tu equipo lo va a ver. El mensaje que estarás enviando es: si esto es importante, vale la pena mi tiempo y por eso le estoy dedicando el tiempo necesario, porque esto es importante. Luego, revoluciona tu comunicación. Elimina las reuniones donde simplemente haya un reporte del estatus actual. Reemplázalas con conversaciones enfocadas en quitar obstáculos. ¿Qué te está bloqueando? ¿Qué necesitas? Y luego mide los errores. ¿Hay errores por falta de claridad? ¿Se sienten escuchados los miembros del equipo? ¿Están tomando iniciativas propias o siempre son unos mandados que están esperando instrucciones? Y desarrollemos un comportamiento físico que demuestre intensidad,
en momentos clave. Puede ser que durante una crisis seas la primera persona en llegar o la última en irte. Puede ser que cuando el equipo esté bajo presión te sientas a trabajar codo a codo con ellos. Cualquiera de ellos serán mensajes que les van a decir: esta situación importa tanto que yo estoy aquí y dejo de lado cualquier otra cosa. Esto pudiera ser un segundo mes en el que construyes tu liderazgo. Y un tercer mes, ¿qué podrías hacer a continuación? Avanzar, profundizar mucho más en tu liderazgo. Identificar una decisión de la dirección que esté perjudicando a tu equipo o que esté limitando su rendimiento. Un sistema que es ineficiente, una política restrictiva, una asignación de recursos, entre comillas, cuestionable. Y no te quejes. Diseña siempre propuestas alternativas con datos sólidos que demuestren por qué tu propuesta es mejor que lo que hay ahora y presenta eso a tu jefe. ¿Que rechaza tu propuesta? Está bien. El mensaje será que estás dispuesto a confrontar lo que no funciona bien por el bien del equipo. Segundo, desarrolla tu protocolo personal de control emocional. Identifica momentos en reuniones difíciles, por ejemplo, donde tu emocionalidad normalmente toma el control. Cuando tu jefe te cuestione algo, cuando haya conflicto entre equipos, cuando se esté cancelando algo en lo que habías trabajado. Practica tu protocolo en situaciones de baja presión hasta que lo hagas de forma automática. Y luego, finalmente, define 3 principios de calidad que vas a defender siempre. Comunícalos con claridad, defiéndolos a la primera oportunidad que tengas y el equipo lo va a ver. El equipo verá que hay estándares para ti súper importantes, tan importantes que no se negocian. Al final de estos 90 días, de estos siguientes 3 meses, vas a poder medir si aumentó la productividad de tu equipo, si mejoró la calidad de lo que están haciendo, si se sienten más comprometidos, si has ganado credibilidad con tu jefe, con tu management, con tu superior, con la capa directiva, y estoy seguro de que así va a ser. Llegamos al final de este viaje por el mundo del liderazgo invisible y quiero que te lleves algo muy claro. Todo lo que acabas de escuchar no es teoría, no son ideas bonitas, que está bien que reflexionemos, escuchemos a Luis mientras voy en el gimnasio, voy en el coche, está muy bien. Todo esto es ciencia. Sam Walker, el autor de este libro, ha invertido 10 años de su vida analizando datos de miles de equipos para llegar a estas conclusiones. No son opiniones, es evidencia estadística. Los 7 rasgos que hemos explorado hoy han creado las dinastías más dominantes de la historia del deporte mundial. Y ahora tú tienes la oportunidad de aplicarlos en tu empresa, en tu equipo, en tu proyecto. Mira, la mayoría de la gente que escucha este episodio va a seguir haciendo exactamente lo mismo que ha estado haciendo. Lo sé, soy consciente de eso. Pero hay gente que lo va a poner en práctica, que se van a convertir en líderes que pueden mejorar, que saben mejorar, que buscan ser líderes nivel 1. Quizás tú seas uno de ellos. ¿Por qué? Porque tú no eres uno de la mayoría. Y si has llegado hasta aquí y has invertido 50 minutos de tu vida en entender cómo funciona realmente el liderazgo excepcional, es porque quieres hacer cosas de forma diferente. Quieres resultados reales, no quieres reconocimiento superficial. Quieres construir equipos que funcionan, no equipos que adulan. Quieres generar impacto medible, no quieres impresionar solo de forma temporal. Y eso significa que estás listo, que estás lista para la revolución silenciosa del liderazgo. Quiero dejarte con la pregunta que Sam Walker, el autor del libro, se hizo al final de la investigación y que ahora tú debes hacerte. ¿Cómo qué tipo de líder quiero ser recordado? ¿Quiero ser el líder que daba discursos memorables? ¿O el líder que resolvía problemas que nadie más podía resolver? ¿Quiero ser el líder admirado por su carisma? ¿O el líder que es indispensable porque es el más efectivo? ¿Quiero ser el líder que inspira con palabras? ¿O el líder que transforma realidades con sus acciones? ¿Quiero ser el líder que brilla individualmente? ¿O quiero ser el líder que hace brillar a todo el equipo? Los capitanes del nivel 1 eligieron todos la segunda opción en cada caso y por eso sus equipos no solo ganaron, sino que dominaron. Este es tu momento decisivo como líder. Puedes seguir el camino fácil del liderazgo tradicional, el carismático, el visible, el popular, o puedes elegir el camino difícil del liderazgo funcional, ser efectivo, ser útil, ser transformador. El primer camino te va a dar reconocimiento, pero a corto plazo. El segundo camino te va a dar resultados a largo plazo. El primer camino te va a convertir en una celebridad en tu industria. El segundo te va a convertir en una leyenda en tu equipo. La elección es tuya. Pero recuerda que los mejores equipos de la historia eligieron líderes del segundo tipo. Y si tú quieres construir algo realmente único y excepcional,
tú también deberías hacer lo mismo. Si lo que has escuchado te ha resonado, ha rimado contigo de alguna forma y quieres seguir desarrollando tu capacidad de liderazgo funcional, me gustaría recomendarte algún librillo que te puede complementar lo que hemos visto en el libro de hoy, Capitanes. Hay un libro que se llama Good to Great de Jim Collins. Este lo tenemos en el... Bueno, todos los que te voy a recomendar los tenemos en libros para emprendedores. Good to Great de Jim Collins. Este libro es el complemento perfecto para este Capitanes, porque Collins llega a conclusiones muy similares, aunque por caminos diferentes. Mientras Walker estudió equipos deportivos, Collins estudió empresas que pasaron de tener buenos resultados a resultados excepcionales. Yo creo que te va a servir mucho para ver los paralelismos y ver cómo ser también excelente con tu empresa con dos enfoques diferentes. Luego hay otro libro muy bueno de Pat Lencioni que también hemos visto en libros para emprendedores, se llama Las 5 disfunciones de un equipo. Lencioni en este libro habla del tema del rendimiento de equipos, pero desde un ángulo opuesto, porque fallan la mayoría de los equipos. Y te da descubrimientos, yo creo que súper interesantes para que los apliques en conjunto con lo que hemos visto hoy. Sin duda, otro libro que alinea muchísimo con lo que hemos visto hoy es el mítico, podríamos decir, libro de Daniel Goleman, Inteligencia emocional. Inteligencia emocional te habla de la ciencia detrás del rasgo 7, por ejemplo, que hemos visto hoy de los capitanes, que es el control emocional. Y podemos ver cómo desarrollar nosotros ese interruptor de emergencia que señalábamos. Otro libro de múltiples autores, Kerry Patterson el primero, era Conversaciones cruciales. Súper libro, te enseña exactamente cómo tener conversaciones difíciles, esas que los capitanes de nivel 1 dominan de forma intuitiva y que tendrías que aprender a desarrollar. Y luego hay un libro que vimos, Ben Horowitz escribió un libro que se llama Lo difícil de las cosas difíciles, The Hard Thing About Hard Things. Básicamente es un manual de liderazgo para situaciones de crisis. Si eres un capitán o quieres ser un capitán de nivel 1, vas a estar enfrentando crisis de forma constante. Este libro te explica cómo enfrentarlas, cómo rendir mejor bajo presión y vas a ver cómo te sirve muchísimo como herramienta práctica. Otro libro, mira, ya que estamos, de Liz Wiseman, Multiplicadores. También lo hemos visto no hace tanto aquí en Libros para Emprendedores. Básicamente es un libro que analiza la diferencia entre líderes que multiplican versus líderes que disminuyen los resultados de su equipo. Y va a tener mucho que ver con lo que hemos visto hoy en los rasgos 3 y 4 del nivel 1, de la gente que trabaja en la sombra, de la comunicación democrática. Todo eso que hemos estado viendo en esos rasgos tiene mucho que ver también en el libro de Liz Wiseman, Multiplicadores. Estos libros juntos funcionan o funcionarían de forma increíble si tú quieres ser un gran líder de equipos, porque combinándolos vas a tener como el currículum completo de lo que es el liderazgo funcional. Recordemos, capitanes, Good to Great, 5 disfunciones del equipo, inteligencia emocional, conversaciones cruciales, lo difícil de las cosas difíciles, multiplicadores. Todos estos libros representan juntos décadas de investigación sobre qué separa a un líder excepcional de un líder mediocre. No son libros de motivación, ya te lo aviso, son manuales de implementación. No te van a inspirar con historias bonitas, te van a dar herramientas específicas para que generes mejores resultados. Y eso, al final del día, es lo que importa. Pero ya no me enrollo más. Con esto llegamos al final de nuestro análisis de Capitanes, el libro de Sam Walker. Espero que esta horita que le hemos dedicado haya sido una inversión valiosa de tu tiempo y que tengas ahora una perspectiva completamente diferente sobre qué significa liderar de verdad. Si este resumen te ha resultado útil, me harías un par de grandes favores. Primero, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, porque eso me ayuda a posicionarnos mejor en las listas y así que más gente nos descubra. También, si puedes, déjame 5 estrellas en la plataforma donde estés escuchando este episodio. Esas valoraciones también nos ayudan muchísimo y ven muchos otros emprendedores y empresarios y empleados y líderes que pueden descubrir libros interesantes y que son grandes herramientas para ellos. Y recuerda, si quieres seguir profundizando en libros que realmente transformen tu forma de hacer negocios, tenemos más de 350 otros resúmenes disponibles en la misma plataforma en la que estás escuchando esto, y hay libros de estrategia, de liderazgo, de marketing, de productividad, de hábitos, todo herramientas prácticas para que construyamos mejores negocios. Recuerda, no se trata de leer más libros, se trata de aplicar mejor los conceptos que realmente funcionen. Los 7 rasgos que acabas de aprender han funcionado durante décadas en los equipos más exitosos de la historia.
Ahora es tu turno de demostrar que también funcionan en tu caso, que también funcionan en tu equipo. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen. A todos, besos y abrazos. Nos vemos, hasta luego.